Un saludo para todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Vestigios de la Historia, que hoy no va a hablar de pandemias. Gracias a todos los contactos que ustedes han tenido a través de nuestras redes sociales, hemos creado y hemos dispuesto para ustedes una nueva sección en estos Vestigios de la Historia en video, en donde vamos a hacer un análisis de contenido de varios productos que están relacionados con la historia. Estos productos van a ser libros, van a ser series, van a ser películas, van a ser videojuegos, en donde su contenido puede guiarnos para poder entender la historia y poder hacer una reconstrucción de ciertos periodos de tiempo. Así que les agradecemos infinitamente que se hayan puesto en contacto con nosotros y por supuesto para futuros capítulos háganos todas las recomendaciones acerca de todo tipo de contenido que pueda tener relación con la historia o que puedan estar haciendo historia. Hoy vamos a ver dos libros muy buenos. Vamos a ver en primera medida La Catedral del Mar y en segunda medida vamos a ver Los Herederos de la Tierra, la segunda parte de ese libro. Ambos escritos por Ildefonso Falcones, un escritor español, y precisamente vamos a arrancar con La Catedral del Mar. Todo el análisis que nosotros hagamos de cualquier contenido, de videojuegos, de libros, de películas o de series, no va a contener ningún tipo de spoiler o va a contener algún dato imprescindible de la trama para que ustedes puedan disfrutar completamente todas las emociones del consumo de ese contenido. Vamos a arrancar entonces con La Catedral del Mar. Este libro de primera impresión es extensísimo, son 1200 hojas dependiendo de en cuál editorial decidan comprarlo, son más o menos 1200 hojas y es una historia fascinante que tiene como protagonistas a Bernat Estañol y Arnau Estañol. En primera medida se nos van a ver muchísimos sucesos históricos propios de la Barcelona entre 1200 y 1300, que es el lapso en donde se nos va a desarrollar toda la trama del libro. Aquí vamos a arrancar con el feudalismo y vamos a ver la gravedad y las vicisitudes de todas las personas que vivieron el feudalismo y todos los abusos de los señoríos en términos del trabajo de la tierra y de los derechos que tenían para ese tiempo, como el derecho de pernada, del que ya hemos hablado en otros capítulos, que era el derecho de yacer en la noche de bodas del rey con la que iba a ser la esposa y después si se autorizaba o se aprobaba el matrimonio, casi como lo haría Gilgamesh en la epopeya de Gilgamesh de Mesopotamia hace más de 8000 años. Entonces de esa manera nos va a arrancar la historia, nos va a arrancar con el feudalismo y a partir de eso Bernat Estañol va a tener que huir con su hijo Arnau a Barcelona y ahí él va a crecer en medio de muchos factores que van a construir la Barcelona de ese tiempo. En ese tiempo va a estar como rey Pedro el Ceremonioso y vamos a estar en todas las batallas, en todas las guerras que va a tener este rey. También vamos a estar con todo el tema de los judíos, qué van a significar los judíos, cómo van a ser propiedad del rey, cómo van a estar inmersos en toda una trama monetaria los judíos y en una trama de fe también. Vamos a ver cómo Arnau va a comenzar a moverse en todas las tramas que van a incluir la Inquisición. La Inquisición, que por lo demás ya hemos hablado en nuestros capítulos de Vestigios de la Historia en la radio, pues acá vamos a ver cómo Joan Estañol, que va a ser uno de los personajes bastante cercanos a los protagonistas, va a estar alrededor de la iglesia y va a comenzar a moverse en toda esa trama de la iglesia, en toda la educación, en toda la creencia, en todo este tema del catolicismo como la única fe. Entonces ahí vamos a ver todo ese tema. Y todas esas historias van a estar transversalizadas, primero por unas historias de amor maravillosas que son completamente atrapantes, y va a estar también con la construcción de la Catedral del Mar, que es precisamente la que le da título al libro, que fue llevada a cabo por los Bastaixos, que eran unos obreros que tenían que ir hasta la cantera de Montjuïc y cargarse las piedras a la espalda hasta llegar a la Catedral del Mar. Si ustedes han tenido la oportunidad de ir a Barcelona, la distancia que hay hoy entre Montjuïc y la Catedral del Mar
van a apreciarla como gigantesca. Bueno, ahora imagínense esa misma distancia con una piedra al hombro, y es precisamente eso lo que retrata esta historia. Vamos a ver personajes maravillosos y muy bien construidos alrededor de este libro, como Aledis, que va a ser una personaje impresionante por toda la trama, y que va a ser determinante en todas las decisiones que tome Arnau Estañol. También vamos a ver algo en este libro muy muy importante, que es la aparición de la peste negra. En un capítulo anterior de Vestigios de la Historia, cuando vimos la peste negra, vimos la mortalidad tan impresionante que tuvo en Europa. Pues ahora en el libro vamos a ver, ya a través de los ojos de Arnau Estañol, cuáles eran las costumbres y cómo lograron tratar de construir y reconstruir las costumbres de Barcelona alrededor de algo tan mortífero como la peste negra. Un libro fascinante, un libro chéverísimo, que lo difícil es empezarlo porque ya después la trama se los va llevando solos. Un libro que vale la pena leerse y que pueden aprovechar durante esta cuarentena. La Catedral del Mar, Ildefonso Falcones. Ya pasados los capítulos de la construcción de la catedral, ya pasados los capítulos de la peste, nos arranca una historia fascinante en Barcelona, pero a través de los ojos de Hugo Llor, que es uno de los amigos más adorables que tiene el protagonista de la primera obra, que es Arnau Estañol. Este libro se llama Los Herederos de la Tierra, que precisamente lo tengo por acá. Si ustedes se dan cuenta, es más bien extenso también, 896 páginas. Me lo terminé de leer hace menos de un mes y definitivamente es una historia fascinante, que, como les comentaba, ahora está narrada a través de los ojos de Hugo Llor, que es un hijo de un marinero ya fallecido, y que en medio de la falta de su padre y el inmenso amor a su madre y a su hermana, va a tener que crecer con un sueño de ser un maestre de las ataranzas. Y a partir de eso y de las venganzas que van a estar muy, muy latentes a partir de toda la familia de los Puig contra Arnau Estañol, pues a partir de todo eso, Hugo Llor va a tener que comenzar a moverse entre el convento donde su hermana está siendo tutelada, entre su madre y entre lograr cumplir su sueño. A partir de todo eso se van a generar una gran cantidad de devenires históricos. Lo primero es todo lo que va a hacer Martín I como rey, y lo que va a pasar a la muerte de este rey, que ustedes lo van a ver alrededor del libro, que va a ser algo que va a convulsionar por completo la historia de España y la historia de la monarquía. Porque a partir de eso, todos los mandos medios de la monarquía van a empezar a mirar hacia dónde van sus lealtades. Es una de las cosas más importantes que deja el libro ahí. También nos va a mostrar algo interesantísimo, y es que los judíos para ese tiempo, entre el 1300 y el 1400, eran propiedad del rey y tenían unos barrios exclusivos donde no podían tener ningún relacionamiento con otras religiones, donde siempre fueron catalogados como satánicos, y esas se llamaban las juderías. Resulta que un grupo de fanáticos tomaron las juderías y comenzaron a matar a todo el mundo. De hecho, esas historias van a quedar plasmadas no solamente en este libro, sino en las actas de los archivos de Toledo, donde las juderías fueron cruelmente masacradas. Fueron más de 300 muertos solamente en Barcelona y en la judería del Blat. Entonces ahí ya vamos a ver básicamente cómo hacían unas largas filas y las personas iban preguntando si renunciaban al judaísmo o si querían morir, y a los que no renegaron de su fe cruelmente les cortaban el cuello. Entonces ese va a ser uno de los eventos más importantes que va a cambiar la vida de Hugo Llor, por la cercanía que va a tener con los judíos. Entonces eso va a ser un capítulo supremamente sensible, y que ustedes se van a dar cuenta va a ser muy muy chévere en el libro. Y también acá va a aparecer algo bien importante, y es la última parte del Cisma de Oriente. El Cisma de Oriente fue la ruptura entre el papado de Roma y el papado de Aviñón. Para 1300 y para la primera década del 1400 van a estar dos papas, va a estar Gregorio XII y Benedicto XIII.
En este tiempo, Gregorio XII y Benedicto XIII van a estar en completa pugna y en completa batalla. Los reyes de ese tiempo van a estar entre un papa y el otro dependiendo de cuál le conviene más y a cuál dan más lealtad. Y resulta que hubo un concilio en Pisa para poder dirimir esas diferencias. Pero como Gregorio XII se negó, entonces la curia eligió a un tercer papa que fue Alejandro V y que a su muerte sería Juan XXIII el que asuma como un tercer papa. Y alrededor de todo eso va a estar la Barcelona dirimiéndose por de quién va a ser la lealtad del rey, sobre todo porque ese conflicto va a volver los conflictos de guerra, más allá de un conflicto político, un conflicto espiritual. En medio de todo esto va a estar Hugo Llor, transversalizado por una historia romántica y también por una historia de la superación de las clases más humildes en una Barcelona monárquica, y de todo el comercio de esclavos de Domenico Blasio, de los genoveses, de los rusos y de todos los esclavos que van a llegar a Barcelona. Una historia fascinante, una historia que nos va a mostrar la importancia de la agricultura, la importancia de las clases humildes, la importancia de las rutas comerciales. Esta historia definitivamente se va a llevar una buena parte de su sentimiento y de su sensibilidad. Los herederos de la tierra, Ildefonso Falcones, estos dos libros son unos materiales sumamente interesantes para que puedan aprovechar esta cuarentena. Y con estos dos libros, con La Catedral del Mar y con Los Herederos de la Tierra, ambos de Ildefonso Falcones, terminamos nuestro capítulo de Vestigios de la Historia por hoy. Estos dos libros ustedes pueden aprovecharlos de pronto en esta cuarentena. Si les gusta la lectura, pueden tomar esos dos libros y ponerse a leer y comenzar a sumergirse en esta fascinante historia. Ni siquiera son dos historias distintas, es una gran historia. Además, Ildefonso Falcones tiene una gran fascinación por darle unos respiros a la trama bastante fascinantes. No está todo el tiempo en una acción frenética, sino que da unos respiros fascinantes para describir el contexto, para describir las calles, para que definitivamente quien lea el libro se sienta realmente caminando por las calles de Barcelona en ese 1200, 1300 y 1400 que es donde se desarrolla esta historia. A todos un fuerte abrazo de fortaleza. Recuerden que el martes que viene en Vestigios de la Historia en la radio vamos a estar hablando de la historia de la cerveza, de uno de los elementos vinculantes más importantes de las reuniones sociales desde hace más de 8000 años. Entonces este martes los esperamos a través de la plataforma de Spreaker y con el agradecimiento infinito a Rosario Radio, porque con esta reconstrucción histórica hemos llegado hasta el punto de hablar de la cerveza y de todos los factores vinculantes y rituales que tiene este elemento para toda la humanidad. Les agradezco a todas las personas también que siguieron la saga de los dioses en el tiempo de Vestigios de la Historia. El cierre fue el programa pasado en donde hablamos de los mitos de América Latina. Si se perdieron algún capítulo pueden ir a Spreaker, que en Spreaker están todos los capítulos disponibles para que puedan disfrutarlos, para que puedan charlarlos y para que puedan escribirme sobre cómo les parecieron los programas. Un abrazo de fortaleza para todos y por supuesto recuerden que no hay mejor tiempo que el presente para escribir una mejor historia.